Bueno, gente, nada, bienvenidos, gente, a este ciclo que vamos a empezar este año, que es el de un texto clásico de la escuela Shakespeare. Como ustedes saben, todo de acá en más, vamos a intentar organizar las prácticas nuestras en los 3 entrenamientos básicos todos los meses. Vamos a tener primero, el primer jueves va a ser de Samadhi, que es la meditación. Este jueves es el jueves de Prajna, que es de sabiduría, ¿no? Y el jueves que viene va a ser el jueves de ética, ¿no? De Shila. Y después vamos a tener los jueves de asestarnos cántricas. Entonces, este es el jueves para hacer todas las preguntas y todas las cuestiones más filosóficas puntualmente, especialmente basadas en este texto, ¿no? Que se llama, yo lo traduje por aclarando la intención del sabio. El texto este se llama Tokpal Songsal, ¿no? Y es esencialmente uno de los textos más importantes de toda la escuela Shakya. Es un texto de una tradición que se llama tradición del Lamrim, que lo van a encontrar en todo el budismo tibetano. ¿Y cuál es la función del Lamrim? Lo que estábamos hablando antes, el tema de los textos y la dificultad. El budismo es gigantesco, gigantesco. Son 2500 años de producción ininterrumpida de textos, todo el tiempo, todo el tiempo. Y de explicaciones y de mapas del camino. Lo cual hace muy difícil a cualquiera, no solamente a nosotros, digamos. En Asia pasa exactamente lo mismo. Entonces, primero se tomaron los sutras del budismo. Luego tomaron los shastras, los comentarios de los sutras. Luego vinieron los tantras, con lo cual teníamos las sutras, y después vinieron los comentarios de los tantras, los kalpas y un montón de cuestiones. Kalpa, perdón, los yugas, para encontrar los kalpas, en el budismo tiene que ver con un texto principalmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay comentario de comentario de comentario de comentario de texto que cita 20 otros textos más. Se hace muy difícil para cualquier persona que quiera estar en el camino budista decir a qué texto me paso, ¿no? Son todos sistemas, y como hay multiplicidad de sistemas budistas, es muy difícil, bueno, lo que había hablado con Guille de eso, que es cuando uno dice hasta Buda, piensa en una palabra básica del budismo, Buda, esencialmente, según el texto va a tener un contexto diferente, va a tener un significado diferente. Entonces no es tan fácil. Para eso hay una serie de literaturas que se llaman Lamrim, que significan literalmente Lam es camino y Rim es etapa, ¿no? Diferentes etapas del camino. Son sobre todo textos Mahayana, que esencialmente lo que quieren hacer es darnos un marco de vamos de cero a la budeidad. O por lo menos a un nivel avanzado de budeidad Mahayana. Por ahí no llegan al nivel máximo de la budeidad, que eso después ya vamos a ver que hay como etapas, pero sí hay como una especie de orden, ¿no? Es decir, bueno, ya llegaste hasta acá, estás recontra avanzado después. Ahora lee otro texto, pero como que llegaste al nivel 20, por ejemplo, ¿no? De todos esos textos, cada escuela tiene varios, realmente. El más probablemente famoso en todo el budismo tibetano es el Lamrim de Tsongkhapa, el fundador de la Gelug, que realmente es un gran texto, de hecho es el texto base de toda la Gelug. Entonces estoy acá, quiero aprender qué tengo que practicar, cómo tengo que practicar, cuál es la motivación, cuáles son las diferentes cosas. Hay muchos, por ejemplo la escuela tibetana de Kagyu tiene un texto de Gampopa, que es muy famoso. La escuela de Nyingma tiene un texto llamado Las palabras del maestro perfecto, que también es muy bueno. La escuela Shakya hay 2 o 3. El más básico y más clásico es Shenpa Chitel, que ya vimos el año pasado, que es separándose los 4 apegos. Lo que pasa es que como separándose los 4 apegos son literalmente 4 frases, las interpretaciones varían muchísimo, porque la idea de todo texto de Lamrim es colgar todo el Mahayana de algo, ¿no? Dar un marco al Mahayana. Entonces, colgarlo de 4 frases es muy difícil, pues es muy críptico, y entonces, según quien escriba el comentario de separarnos los 4 apegos, vamos a tener formas bastante diferentes. Entonces, un gran maestro, que es el mayor de los maestros de la Shakya, y probablemente uno de los mayores del Tíbet, sino el mayor, Sakya Pandita, del cual ustedes me escuchan hablar siempre, Sapan, formó un texto que se llama Aclarando la intención del sabio. En realidad, es un texto, la traducción no es tan fácil de traducir. Lo van a encontrar como Camino a la Sabiduría, lo van a encontrar como clarificando aquello que fue hecho por el Mumi. Yo le puse Aclarando la intención del sabio, me pareció como el más simple de todos. Y este texto es un texto que es un comentario, un sutra muy grande, que se llama el Mahayana Sutra Lamkara, revelado por Maitreya, ¿no? Yo antes de empezar el texto en sí, quiero comentarles un poco de Maitreya y un poco de la base de esto para que ustedes entiendan de dónde viene. Esencialmente lo que es esto es una clarificación de las etapas que Maitreya enseña en ese sutra de forma mucho más clara. El sutra es muy poético, entonces cuesta un poco a veces
acercarse a eso, de forma bien clara y específica, con la gran ventaja que Sakya Pandita era, de vuelta, quizás la luz de todos los maestros y filósofos del Tíbet, con lo cual tiene una forma muy sutil, hace muchísimo análisis de cada cosa. Es muy rico el texto, es un texto difícil, entonces vamos a ir, cada mes vamos a ir viendo un capítulo puntualmente para el por parte. Hasta ahora, yo les pido es párenme cualquier cosa si no se entienden y después al final tenemos todas las dudas generales. Ya tengo un par de acá de Vero que tengo anotadas, pero si hay algo que no se entendió acá, digamos, de lo que voy diciendo, me frenan ahí y lo vemos. ¿Me parece? Perfecto. Entonces, voy a hacer 5 o 10 minutos de explicación de lo que es Maitreya y sobre todo la doctrina Tathagata, que es importante para nosotros. ¿Me puedo levantar? El tema es así. Había dos hermanos muy famosos, que son quizás dos de los mayores maestros budistas, Ashtanga y Vasubandhu, eran dos medio hermanos, que fundan toda una corriente de budismo, ¿no? Que se llama la corriente de Yogacara, y probablemente después de Nagarjuna son los más importantes de los maestros budistas. Vasubandhu era brillante, era realmente una persona que todo lo que hacía era brillante. Ashtanga era muy bueno, pero no era tan brillante. Y esto, siendo los dos maestros budistas, siendo uno es súper brillante y otro no es tanto, es un tema. Entonces, mientras Vasubandhu viajaba, en un momento Ashtanga dice, bueno, yo lo único que puedo hacer, no tengo tu capacidad, pero tengo mi devoción, es lo único que tengo. Entonces me voy a ir a un retiro, me voy a meter solo en las montañas y voy a meditar hasta por liberarme. Y se va por 12 años. Y en esos 12 años no logra nada. Entonces se deprime y dice, bueno, y se entera, pasa gente y escucha que Vasubandhu, el maestro Vasubandhu está acá, qué bueno. Y dice, la verdad lo voy a ver, porque todos estos años él lleva un montón de gente al Dharma y yo estoy acá trabado, ¿no? Y se va caminando bajando y encuentra un perro que está lastimado, llorando, está siendo comido por gusanos. Entonces, su primera unos gusanos, un tipo de gusano que hay en India, que es una mezcla entre gusano y escarabajo. Pica en la cara, es horrible, ¿no? Entonces, su primera intención es, le pegue, saca los gusanos, ¿sí? Y se libera el perro. Pero después se pone, lo ve y se queda quieto, dice, porque los gusanos también tienen que comer. Y si yo soy violento con los gusanos, ¿qué diferencia yo tengo entre el gusano y el perro? Esa diferencia es totalmente arbitraria, porque me gustan los perros, ¿no? O sea, ¿por qué el perro es bueno y el gusano es malo? Entonces dice, tengo que ofrecerle algo a los gusanos para no lastimarlos. Y lo que se ofrece es su lengua. Va con la lengua, los levantan con la lengua y los muerden y les da de comer con sangre mientras los dejan. Cuando saca los últimos gusanos, el perro se transforma en Maitreya. Ustedes saben que es el nombre de aquella figura que en el futuro va a ser el Buda, cuando el budismo haya desaparecido del mundo, que a tanto el budismo es cíclico todo el tiempo, para una época en que todo el budismo se pierde y eventualmente la próxima persona que se va a iluminar en ese momento y va a volver a traer el budismo es Maitreya, ¿no? Entonces aparece una forma de Maitreya que se llama Maitreyanata, que significa el señor Maitreya, pero estrictamente tiene el contexto de como el yogi Maitreya, que le enseña a Vasubandhu justamente de varios textos que son súper famosos. Se llaman los 5 textos de Maitreya, que son la base de casi todo el budismo tibetano, y que esencialmente hablan de lo Tathagata, lo que nosotros traducimos malamente como naturaleza búdica. O si no, útero de los que ya se han ido, ¿no? Son todas enseñanzas que tienen que ver mucho, son bastante difíciles y que generalmente no se hace mucho énfasis. ¿Por qué? Porque es muy fácil de malinterpretar. Es muy fácil de malinterpretar. Muy fácil de entender el Tathagata como algo intrínseco, una chispa divina, como decíamos nosotros el otro día. Un Atman, algo que está en nosotros y que tienen que salir, que somos internamente. Con el Tathagata nunca está en contra del tema de interdependencia, de la vacuidad. No deja de ser budismo. Pero en el Tíbet, sobre todo, hay una escuela, una variante que solamente pasó en una serie de momentos en Tíbet, se llama la variante de Shentong, en el cual llegó a decir que lo de la vacuidad no es así, sino que hay una esencia puntual, ¿no? Y esto en el Tíbet generó en muchas escuelas cierta reticencia, porque era casi volver al hinduismo. Entonces, hay mucho cuidado en cómo se enseña el Tathagata. Pero es muy importante. ¿Qué dice el Tathagata? La esencia del Tathagata es la esencia de la naturaleza pública. Y ahora, este texto mismo va a empezar hablando de eso, del potencial de desarrollo. Lo que está diciendo es que todos los seres sintientes, y una de las preguntas que me hizo ver, y la voy a eso, ¿qué es un ser sintiente? Pero por ahora escuchemos los seres sintientes, tienen la capacidad de ser budas. Después, ¿qué vaya a tener ¿qué signifique tener la capacidad de ser budas?
que esto significa que ya somos Budas, que podemos llegar a serlo, que no hay diferencia entre ser y no ser Budas, todo eso. Eso va a variar mucho según el estilo Tathagata Garbha. Tathagata Garbha es una de esas doctrinas como la vacuidad o la Natman, que todo el budismo de alguna forma toma, todo el budismo toma, pero cada maestro lo interpreta de su forma, con lo cual es muy difícil hacer una generalización. Pero, ¿qué es lo que significa? Esencialmente es lo mismo que ver la generación interdependiente. Si nosotros nos fijamos en un Buda, desde el punto de vista de la vacuidad, desde el punto de vista de interdependencia, el Buda mismo es vacuo. ¿Se entiende esto? Es importante que se entienda. No hay nada en el Buda que sea intrínsecamente mutuo. ¿No? Entonces, si no hay nada que sea intrínsecamente Buda, no hay nada que sea intrínsecamente diferente que nosotros. ¿Se entiende esto? Esta es una forma negativa de verlo. No hay nada especial en mí que sea intrínsecamente en su esencia diferente que, por ejemplo, este incienso. Y no hay nada en el Buda que sea intrínsecamente diferente que mí. Todos compartimos la misma, de paso como más incienso, todos compartimos la misma naturaleza de vacuidad. Esa es la forma negativa de formularlo. No hay nada que sea diferente de nosotros que nos impida hacerlo. Una forma más positiva de verlo, positiva no en el sentido de bien o mal, sino positiva en el sentido de forma epistemológica que vamos a llegar, ¿no? Es plantearlo como todos tenemos la capacidad, ¿me entiendes? Todos tenemos el potencial. Ahora, ¿por qué es más peligroso? En el budismo hay como dos formas, lo que llama, en Occidente lo conocemos como la vía negativa y la vía positiva. La vía positiva es vos sos esto, vos sos esto, vos sos esto. La vía negativa es vos no sos esto, vos no sos esto, vos no sos esto. Eso es una forma tan común en la India, la vía negativa que se llama neti neti, van a escuchar un montón. Que es, no es esto, no es esto otro, no es esto otro. Estas formas de pensarlo tienen que ver con la idea de que uno no se pare en algo y diga yo soy esto, ¿no? La forma positiva generalmente se da, que sea más en Occidente, sea en poemas sobre todo, yo encontré muchísimo en los poemas celtas, ¿no? Sobre todo, más que celtas, en los poemas galeses, que dice yo soy el salmón, y yo soy el río, y yo soy el aire, y yo soy el agua. Uno se identifica con tantas cosas que después ya no queda nada de uno, de la persona, en esa identificación, ¿se entiende? Otra forma es decirlo al revés. Ni pez, ni agua, ni río. Yo no soy ni pez, ni agua, ni persona, ni cosa. No estoy diciendo yo no soy nada. Cada cosa que, pues si yo, pues yo no puedo decir que no soy nada. Cada cosa que yo digo que no. La idea de ambas dos es intentar demostrar esta interrelación básica. Tathagata Garbha es la forma de mostrarlo de una forma más positiva que la negación constante de Mayamaka. La Mayamaka en un momento llega al punto de decir que no puede decir nada de nada. Tathagata Garbha es una cierta respuesta a eso de decir, bueno, entendiendo que no podemos decir nada últimamente descriptivo de eso, vamos a intentar decir de forma provisional. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Más o menos? Bien. ¿Por qué esto es tan importante? Pero Porque, perdón, ¿Mayamaka es anterior al Tathagata Garbha? estrictamente es anterior. Si uno se fija, el comienzo de Mayamaka está ya en los textos Nikayas, ¿no? Está a partir del siglo II a.C. Ajá. Nagarjuna está datado entre el primer siglo a.C. y el siglo I, ¿no? Y la Yogacara está datada generalmente en el siglo IV, siglo V. ¿De dónde sale esto? Después de Cristo, exactamente. Hay bastante tiempo después. Esto interesantemente los tibetanos siempre consideraron que la Yogacara es un método provisional para llegar al Mayamaka. Es decir, para toda la escuela tibetana, la Mayamaka es más importante y más avanzada que la Yogacara. Y yo, si vos me preguntan a mí, yo creo que esto es correcto, porque el mismo Vajrayana sostenía que en última instancia uno puede con el lenguaje llegar a nada. Pero una cosa es la última instancia, y otra cuestión es el día a día. En el día a día, lo que uno tiene que intentar hacer es construir y ayudar lo máximo que uno pueda con el lenguaje. ¿Entiendes? Por supuesto, son posturas. Después la prasanguika en el Tíbet va a decir, no, no se puede, mejor no decir nada. Pero aún cuando dicen mejor no decir nada, está diciendo algo. Lo cual es muy difícil, ¿no? Por supuesto, esto tampoco es una cosa que ustedes tienen que preocupar demasiado. Son posturas. Todas posturas sobre lo mismo. La experiencia es la misma. Lo que cambia es cómo la escribimos. ¿Se entiende? Esta toma una postura, como todas las cosas de Shakya, toma una postura media. Entiende que en última instancia no se puede decir, pero acepta ciertas cuestiones previsionales. Están buenas. Esto es lo que vamos a ver en el texto.
Lo importante de entender, y esto es muy importante de entender, de la naturaleza búdica, es que la naturaleza búdica presupone, y perdón, y ahora voy a bajar esto acá. Está bajado. No puedo hacerlo. Presupone que no es que uno tiene que hacer algo para ganar la capacidad de ser Buda. Esto es muy importante. Porque muchas veces, yo siempre lo digo de esta forma. Imaginemos una cosa, nosotros tenemos las ventanas. Las ventanas imaginemos que estén todas muriendo, no entra nada de luz. Entonces uno puede mirar y puede decir, el vidrio está limpio o sucio. La forma Nikaya sería el vidrio está sucio. Entonces no puede pasar la luz. La forma Madhyamaka es, no puedo decir que el vidrio está limpio o sucio, porque limpio o sucio son cuestiones que tienen que ver con un montón de conceptos. El Tathagata diría, no es que el vidrio esté limpio o sucio. El vidrio, como sustancia, siempre es translúcida. Lo que pasa es que encima tiene otras cosas. ¿Se entiende? El vidrio nunca cambia de sustancia. La última tiene polvo. Sacás el polvo, pero el vidrio siempre está ahí adentro. La postura de Tathagata es medio esa. Hay una potencial que está súper definido, que está en todos nosotros. Lo único que uno tiene que hacer es actualizar el potencial, por así decirlo. La postura Madhyamaka Bajar la aplicación. Claro, bajar la aplicación, exactamente. Para hacer correr la carrera, por así decirlo, ¿no? La postura Nikaya sería, no hay un potencial. Nosotros no somos Budas, no tenemos potencial de Buda, tenemos que construirnos y entrenarnos hasta eventualmente seamos Budas o Arhats. Y la postura Madhyamaka sería, no hay un Buda, no hay nada que se llame Buda, pero hay que hacerlo igual, ¿no? O sea, esta sería la cuestión. Esta es un poquito más amable, por así decirlo. Entonces van a encontrar que en muchos textos esta postura, sobre todo textos de comienzo, está sostenida y es útil, ¿no? Entonces es como que es muy dura la Madhyamaka de entrada. ¿Hasta ahora más o menos se entiende? Bien. Entonces con esto, sin más, voy a ir comentando. Es chiquitito cada capítulo, pero lo voy a ir leyendo y comentando un poco. Pero yo me perdí. Entonces, ¿este texto qué es? ¿De Yogachara o de...? Es un texto, el texto es... Tathagata. Yogachara y Tathagata, perdón, son lo mismo. Las dos diferencias es más foco en Madhyamaka, en el Bhaktivedanta, o en la naturaleza búdica. Ajá. Naturaleza búdica es la positiva, luz y esta es la forma. Bhaktivedanta es la negativa, por así decirlo, ¿no? Saco todo lo que no es. Este texto, siguen como todos los textos ya que se considera que la Madhyamaka es la suprema, tiene muchas cuestiones de Tathagata. Muchas. Bien. Pues a ver, tampoco son que son escuelas fijas, digamos, ¿no? Uno puede tomar conceptos. Es como ahora, uno va a agarrar un autor filosófico y no es que va a ser escuela francesa y es una sola cosa y le hace eso. Toma conceptos de un diálogo, ¿no? Claro. Pero van a encontrar más conceptos en este que por ahí en otros textos que venimos leyendo que son como más básicos, ¿no? ¿Se entiende? Maitreya se refirió A Shanga, al hermano de... al hermano Vajrayana. Y de hecho unas cosas interesantes es que cuando viene, le cuenta, dice, bueno, dice, contame qué estuviste haciendo, le dice Vajrayana a Shanga. Y a Shanga le cuenta esto, Vajrayana se queda helado, dice, pero vos no lo escribiste esto. Y él dice, no, ¿cómo sabes? O sea, como queriendo entender que era demasiado tonto, ¿no? O sea, y ahí le cuenta, no le quería contar al principio, porque decía, no me va a creer que me lo encontré a Maitreya, ¿no? Y entonces ahí se convence. Y ahí Lo que no podía creer es que su hermano Claro. Era más fácil. Claro, era más escribir a Maitreya. claro. Pero se ilumina ahí cuando se encuentra Maitreya, Asanga. No, en realidad el grado de iluminación de Ashtanga y Vajrayana es toda una discusión que depende de dónde pares. Se considera que seguro se considera que los dos eran bodhisattvas en los Bhumis. Después hay gente que te va a decir que ya son budas, y hay gente que te va a decir que no, que después requiere un tiempo, generalmente en Avirati, como para iluminarse, ¿no? Pero eso va a depender, el lugar donde ponemos a cada uno de los jefes de las escuelas va a depender mucho de la relación, en mi experiencia, de cómo una tradición consigue una escuela. Nagarjuna generalmente siempre va a ser un ultra... Nagarjuna para nosotros es un Mahasida directamente, ni siquiera es un Budo, es un Mahasida. Como que había dos, ¿no dijiste una vez? Esa es la cuestión más occidental. Si uno lo ve desde un punto de vista historiográfico occidental, hay varios Nagarjunas. Está el Nagarjuna que se llama el Nagarjuna tántrico, que escribió los textos tántricos, el Nagarjuna filósofo, del cual tenemos bastante historia. Ahora, dentro de nuestra narrativa de la escuela, Nagarjuna es unos 84, es el principal de los 84 Mahasidas, de hecho, ¿no? Y al día de hoy está vivo, por así decirlo, o está en un estado suspendido. Bien. Todo eso va a depender de dónde uno se pare. Esto es una cosa que yo quiero también que se entienda. Todo este discurso de las escuelas es contextual. Depende si uno está hablando de una cuestión sútrica, si uno está hablando de una cuestión tántrica. Depende si uno está viendo desde una cuestión académica, depende si uno está viendo una cuestión devocional. Todo. Tengan en cuenta que no hay una verdad. Eso sería mucho más fácil, ¿no? Pero en el budismo siempre es como que sí, pero no, es terrible. Nunca se puede parar y decir sí, ¿no? Es sí, pero no, es complicado. Déjenme empezar a leer un poquito el tema del texto y voy a ir comentando.
como todo texto, empieza con un homenaje al Guru, ¿no? Entonces dice, un sentido homenaje al Guru y a Manjushri. El Buda completamente iluminado, la fuente de las bendiciones y la felicidad duradera, surgió del Bodhisattva. El Bodhisattva surgió del espíritu del despertar, que es como yo traduzco bodhicitta, ¿no? Yo pongo espíritu del despertar porque mente del despertar es como más frío para nosotros. Tiene la cuestión también de una cuestión emotiva, el bodhicitta tiene que ser. El Bodhisattva surgió del espíritu del despertar, bodhicitta, que no es otra cosa que la naturaleza vacua y la compasión. Por lo tanto, para beneficiar a los seres sintientes, yo homenajeo al espíritu del despertar y te explico sucintamente aquí las etapas que surgen al embarcarse en el sendero de los bodhisattvas. Acá ya tenemos un marco que da Sapan de cómo él le parece ese camino. Él dice, el Buda que nosotros todos conocemos, en realidad es el resultado de un bodhisattva. ¿Ven? Es el resultado de alguien que tomó la determinación de ayudar a todos los seres, entendiendo que eran vacos. ¿Por qué? Porque dice, el bodhisattva, ¿de dónde viene? Viene de la bodhicitta, pero la bodhicitta no es compasión. Dice, es la compasión y la vacuidad, la unión de los dos. Es que es lo que preguntás la otra vez vos. Uno intenta salvar a todos los seres del sufrimiento, sabiendo que en los seres el sufrimiento existe en última instancia. Esto es lo importante. Entonces él dice, para mí el foco es la bodhicitta. O sea, ese es el foco básico, y por eso la otra vez cuando me preguntaban, no recuerdo cuando está la una persona nos preguntaba en Mar del Plata, en el viaje anterior, ¿cuál es el foco del camino? Que estaba contento lo que yo respondí es bodhicitta. Con bodhicitta, bodhicitta es el samaya principal, por así decirlo, es el voto principal. Y acá Sapan te lo dice bien claro. El Buda viene del bodhisattva y el bodhisattva viene de la bodhicitta. Así que lo que hay que enfocarse es bodhicitta. Entonces, dice, si una persona inteligente ha producido la mayor bodhicitta y aspira a despertar último, las siguientes son las etapas del camino espiritual según el Mahayana Sutralamkara de Maitreya. Es decir, no es que es la única forma. Si uno tiene bodhicitta y quiere despertarse del camino espiritual, esta es la forma que Maitreya lo describe. También es importante entender que no es esta es la forma del camino espiritual. Esta es la forma del camino descrito del Mahayana Sutralamkara. Cada texto tiene su propio camino y tiene su propio... Pues digo, todo esto es contextual. Sepan que no es algo como decirme cuáles son los caminos de Bodhisattva. Depende de qué. Entonces él dice, estas son las 7 etapas. La primera etapa es reconocer el potencial espiritual. Segunda es apreciar el Dharma. La tercera es cómo generar bodhicitta. La cuarta es obtener las perfecciones, las paramitas, como la generosidad. La quinta es cultivar a los seres sintientes hasta la madurez espiritual. La sexta es entrar a los niveles de un noble y a los campos públicos. Y finalmente llegar al despertar último de un Buda y mostrar sus milagros, ¿no? Fuera. Estos son los 7 capítulos que nosotros vamos a ir a ver a lo largo de 7 meses. Las 7 divisiones de actividades para Sapan de un Bodhisattva. Entonces hoy ya entramos directamente en el primero, que es cultivar el potencial espiritual. Él dice, si uno desea practicar, como aquí se ha detallado, uno debería primero determinar su potencial espiritual de acuerdo a su gotra, yo lo traduzco por clan, es la traducción más directa, que constituye la base de la práctica dármica. Sobre el potencial espiritual, el Sutralamkara enseña que lo natural y lo desarrollado son el soporte y lo soportado. Como la existencia y la no existencia, conocer el potencial espiritual es en el sentido de la cualidad excelente que libera, en el sentido del bodhicitta. Déjenme frenar acá y explicar de vuelta. Gotra, ¿qué es? Gotra es traducido literalmente clan. Ustedes van a encontrar gente que son parte del Sravaka Gotra, del Mahayana Gotra o del Mantrayana Gotra. Esto significa de qué clan pertenecen o a qué tipo de camino están predispuestos. Yo creo que esta es la glosa mejor. Cada uno de nosotros tiene cierta predisposición a algo. Hay gente, que ustedes lo van a encontrar, por ahí no que vengan acá por el tipo de predisposición, que pasa muchísimo en internet, que viene, te pregunta 18.000 cosas, pues si bueno, vení a practicar. O si no querés venir con nosotros, cualquiera, yo siempre recomiendo a la gente de Zen, por ejemplo, que vaya a ver a Dokyu Sensei o que vayan al centro de Melian, ustedes lo han visto en el blog. Y siempre te dicen, no, estoy bien, yo prefiero practicar solo. Esa persona, por ejemplo, le gusta eso. Y está perfecto, y es parte de su práctica, y es un gotra, ¿no? Entonces, parece, hay sutras que hablan de eso, ¿no? Y como aquí hay un camino budista para eso. Otra gente te dice, no, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta la práctica que tiene que ver más con los 5 factores mentales, con el vipassana más tradicional, con más patana, y yo prefiero una cuestión así más de ir a monasterio, hacer retiro. Esa es gotra del Theravada, ¿no? Es un tipo de gotra. Otra gente te dice, no, el budismo es ayudar al resto de las personas, no, el budismo es comprometerse. Eso es gotra del Mahayana, por así decirlo. Son como tipos de personalidades que uno machea con prácticas, ¿se entiende?
Y después está obviamente el Gotra del Matrayana, que es la cuestión más esotérica, de los yogas, de las visualizaciones. Todo eso es como que son tendencias de cada uno. Y hay gente que por su crianza, por su interés, por su deseo, por lo que sea, va a ir a uno u otro. Lo primero que dice es que el Gotra es importante. O sea, saber en el Gotra en el que uno está es lo primero que uno tiene que saber para saber dónde va, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, es súper orientado a una liberación de estilo más individual y vas a un lugar, por ejemplo, bien Mahayana, imaginemos un templo Mahayana chino, budista, puramente budista, pero bien Mahayana chino, donde uno tiene que ser vegetariano, todo el tiempo sea hacer servicio al otro, uno va a sentirse... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer lo que quiero? ¿O por qué no me puedo sentar tranquilo a meditar, que tengo que levantarme a hacer postraciones? Por otro lado, una persona que nace en ese lugar y lo van a sentar, dice, pero esto no es budismo. Si yo estoy sentado en mi casa, ¿dónde está el sufrir? Eso es muy importante, entender dónde uno está parado. Y esto es lo que dice, esta cuestión que nos trae, eso es lo natural. Esto es lo que uno trae en sí. Y ahora uno tiene que desarrollarlo, ¿no? Por eso dice, lo natural y lo desarrollado. Es el soporte de la práctica, lo natural es el soporte, y lo soportado es aquello que se desarrolla sobre lo natural, lo que se apoya sobre lo natural, ¿entiendes? Uno va a tener una... Lo que se despliega. Exactamente. Así que se despliega, se entrena. Uno va a tener una práctica, una naturaleza base, que esto va a ser el soporte. Y después lo que yo haga, está bueno que esté de acuerdo con esta naturaleza base, para que florezca más. Si yo tengo una naturaleza que es así y una base que es así, se va a caer. Tienen que ser las dos parecidas, ¿no? Esa es la idea básica. Lo que dice es, la existencia, es bueno conocerlo. Está bueno conocerlo como entender qué es lo que existe o no existe. Y es bueno entenderlo desde el punto de la cualidad que libera. Y ahora vamos a ver qué es la cualidad que libera. Entonces ahora va a ser, acá es una etimología bastante, un juego etimológico que va a ser muy extraño para ustedes, de leerlo. Perdón, me voy a decir, este texto nosotros lo repartimos a ellos por mail. Los que no lo tengan, nos avisan a nosotros, manden un mail al mail de Yakia, que nosotros se lo hacemos llegar a todos, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Este no es el texto completo, ¿no? Es Estoy traduciendo Ah. parte por parte, digamos. Ya Pero tengo lo vamos traducido todo, coleccionando. lo van coleccionando, en fascículos coleccionables. Claro. Ese potencial espiritual, van a encontrar cosas mucho en sánscrito, en todos los textos budistas, sobre todo los de Zapan, pero en todos los textos tántricos también. Hay 18.000 juegos etimológicos con sánscrito. Por eso yo les dije tan importante aprender sánscrito. Porque cuando uno va a los textos tibetanos, si uno no sabe sánscrito, no entiende qué están diciendo, aunque uno entiende el tibetano. Y de cualquier forma, los juegos no son juegos etimológicos clásicos, vienen a raíz tanto, sino que van a encontrar que cambian letras, mueven palabras, es como interesante cómo lo manejan. Esto van a encontrar que no tiene sentido si uno lo lee ahora, es bastante tradicional de los sistemas budistas. Dice, potencial espiritual es la palabra gotra en sánscrito. Si uno cambia de O a U la vocal, en sánscrito las palabras son silabáticas, ¿no? O sea, es una consonante con una vocal. Dice, y suma la partícula na, queda guna, que es cualidad excelente. Gunas son las cualidades en todo el sistema samkhya, que se hace el budismo, son las cualidades básicas que tienen la materia y la mente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ven a Ganesha, ustedes lo conocen, Ganesha, ¿sí? Elefante, ¿no? Ganesha es Ganapati. Ganapati es la forma que uno dice, Pati es como rey o señor en el sentido feudal, ¿no? Y Gana es la forma en que uno hace el sandhi de Guna, la forma que uno une Guna. Entonces, Ganapati es el señor de las cualidades, ¿no? A veces lo traducen, yo no sé por qué, los ingleses lo traducen como Lord of the Host, como el señor de las huestes. En realidad, en ese sentido es traducido por huestes de cualidades. Pasa que para nosotros la unión de cualidades con huestes es como medio extraña, ¿no? Es una cosa mucho más bíblica que por ahí nosotros la perdemos. Pero todas las buenas cualidades es una. Entonces él dice, Gotra, una parte de Gotra significa cualidad excelente. Y dice, y si separamos la otra sílaba, porque tenemos con el Go, son el Go y Tra, ¿no? Tra lo separamos y tenemos Tara. Tara, ¿qué es? La liberadora, dice, la que lleva a la otra orilla. Entonces, Gotra, si bien quiere decir como clan o como familia, como tendencia, si nosotros la pensamos así, es aquellas cualidades que ayudan a la liberación. ¿Entiendes? Que todo el tiempo hace así como una asociación libre. No es una asociación libre, una asociación... O sea, Es una pero asociación caprichosa. Es una hace como una asociación así. Es que en realidad esto es No, muy no tradicional. no entiendo el sistema que Es que eso es muy... Eso, Lo la usas verdad... según tu Con el conveniencia. sánscrito, que tenés que vincularlo con el sánscrito. ¿no? En realidad eso igual te vas a dar cuenta cómo funciona. Después hay muchísimas... Esto es súper común en los tantras. Por ejemplo, les voy a dar una cosa, no la voy a explicar todo, No, en esa entiendo. manera,
Te voy a explicar muy simple. Todo tantra tiene algún tipo de exégesis sobre la frase Evam Mayam Shrutam. Evam Mayam Shrutam, ustedes lo leyeron 28.000 veces en sutras como así lo he oído. Así lo digo, sí. Es la frase tradicional en la que se dice, comienza un sutra porque implica que yo lo escuché en la boca del Buda. Así lo he oído. Estaba el bendito en el bosque de Radharika. ¿No? Pero ¿qué pasa? Todos los tantras consideran que Vam Mayam Shrutam es una frase mágica. Entonces, ¿cómo la parten para querer decir lo que quiere decir pues el tantra? Es divertísimo. Uno dice y Vam. Ustedes han visto Evam Chodem es Vam, ¿no? Esto es otro. No, Ev Yam es otra cuestión. Entonces, todos esos juegos, uno dice, no está acostumbrado a que está soportado una cuestión más occidental, de esta es la raíz, esta es la filología. Aquí es más libre. Tiene que ver con, en ese sentido yo creo que es más cercano a la asociación libre, pero no es del todo libre. Es como cargar. Exactamente. Hay una cuestión, una amiga mía que es una analista lacaniana, muy famosa en Europa, que escribe mucho sobre sistemas de adivinación. Muy interesante. Y siempre habla del equívoco, ¿no? O sea, como por ejemplo, cuando alguien dice algo pero una palabra es similar a otra, ¿no? Es lo que, por ejemplo, hacía Bartés, ¿no? Con Efiment, por ejemplo, que es una palabra que se escribe de dos formas pero se pronuncia igual. Entonces vos dependés siempre de un contexto exterior para por lo menos darle un sentido básico. Yo creo que es esto, con este contexto vamos a intentar tomar determinadas cosas que aparecen y vamos a, como decía Vero, recargarlas de sentido. Y sobre todo resignificarlas dentro de un discurso también, ¿no? Esto lo que está haciendo acá está tomando una palabra que es súper clásica en sánscrito y está metiendo, diciendo esto, haciendo un cambio es la liberación. Por eso, algo que por ahí una cuestión puramente etimológica no saldría. Yo no sé si está haciendo una cuestión de convencer, más que intentando él hacer un cambio. Poética, digamos. Mucho más poética, sí. Como Ah. un equívoco ambiguo que está llevando a eso. Ah, está. Esto igual no se preocupe mucho ahora la función. Sí está bueno entender que para él, esto es lo que está queriendo decir, Gotra significa, si bien lo vamos a buscar al diccionario, el mismo lo dice, no es literalmente cualidad excedente de liberación, para él Gotra es eso por esto. ¿Se entiende esto? Entonces dice, antes de comenzar el camino, el potencial del Mahayana, es decir, el Gotra del Mahayana, está expresado en el Sutra Namaskara de esta forma. Antes de comenzar, tener compasión, aprecio por el Dharma y paciencia, y practicar la virtud, estos son los signos del potencial espiritual. Es decir, ¿quién tiene signos de que está en el Gotra del Mahayana? Aquel que es compasivo, es paciente y le interesa el Dharma. Estas son las tres cualidades básicas, ¿no? Y por supuesto tiene que intentar practicar la virtud, es decir, no tiene que ser alguien que mate, que robe, Esto implica que hay un potencial espiritual para desarrollar acá. No implica que alguien no pueda practicarlo no teniendo estas cualidades, pero es como que tiene más facilidad, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, hay 4 signos que necesitan desde el comienzo. Gran compasión, aprecio sincero por las 3 joyas, paciencia, conocer sintientes y regocijarse en la virtud. Lo que decía antes. Quien posee estas 4 cualidades muestra un potencial claro para realizar el logro de un Buda. ¿Y cuáles son los impedimentos básicos? Sí, los impedimentos principales del camino Mahayana se enseñan en Sutra Namaskara como hábitos que nos controlan, amigos que nos causan daño, vivir en la pobreza proyecta y ser dominado por los otros, en breve, conocer los impedimentos del camino con estos 4. ¿No? Ahora voy a explicar bien estos 4 puntualmente. Yo lo que quiero hacer notar es una cuestión. Estos impedimentos que uno ve acá son impedimentos que uno no los entiende al principio como problemas para el camino espiritual. O sea, obviamente, si uno lo ve en abstracto, uno puede decir, no practicar la virtud, ser un asesino. Bueno, sí, para nosotros es un impedimento. Pero, por ejemplo, la pobreza. Para nosotros la pobreza tiene un valor espiritual, por una cuestión nuestra, cultural. Hábitos que nos controlan. Uno, hasta cierto punto, los acepta, ¿no? Los acepta determinados hábitos. Amigos con causa daños por ahí es más claro en ese sentido, pero hay veces que también está la cuestión culposa, ¿no? Che, pero vos sos budista, entonces tenés que escuchar. No. El tenés en el budismo no es tan fuerte, no hay un deber. Todos estos son potenciales, por así decirlo. Dice, el primer impedimento es una necesidad irresistible de un tipo de comida, de riqueza o de la presencia de determinados seres, que surgen de un hábito afectivo. Es decir, si uno constantemente necesita de algo, acá ponen comida, pero podríamos glosarlo como sustancia, ¿no? Si uno necesita constantemente fumar, constantemente necesita que haya una persona o perseguir a un tipo de persona,
o necesariamente necesita estar en una situación, por así decirlo. Yo necesito, Ser un adicto a algo, a alguna cosa. pero soy un adicto en el sentido de que constantemente es necesario tenerlo. O sea, Una especie de atadura. es una atadura, es un grillete, por así decirlo, ¿no? Es un Trabajo, grillete. por ejemplo. Puede ser. También. Sí, no. Estar ocupado todo el tiempo. Una cosa es que vos estés ocupado todo el tiempo porque necesitas para sobrevivir. Otra cuestión es cuando vos querés estar ocupado todo el tiempo. Eso digo, a eso voy. Claro, después hay otro que es el tercero, que es que uno tiene que tener las cosas más básicas y cierta comodidad asegurada, ¿no? No es que es necesario, pero es útil. Ahora, si para eso uno está constantemente con la cabeza llena de laburo y peleando así, es un problema. Ahora, si uno va a su laburo, y aunque tenga mucho laburo, pero no su cabeza está consumida en eso, no. Por eso, lo que tiene el Mahayana en general es que no es tan simple como decir eso está bien o eso está mal. La otra vez me preguntaba alguien del tema de fumar cigarrillos. Y después otro día me preguntó de fumar marihuana, ¿no? Y yo les digo siempre lo mismo. El problema no es la sustancia en sí. Nunca es la sustancia en sí. Por lo menos en el budismo. El Buda mismo, con las cuestiones de las sustancias prohibidas, él los pone, dice, observando los efectos. Claro. Es decir, él Eso pone es eso, particular, porque a cada uno le pega de distinta manera. pero todo es particular, porque aún las cuestiones negativas, aún los sodios, las iras, el que lo paga es uno. O sea, la cuestión básica del budismo, el que lo paga es uno, y el resto de la gente también, pero el primero que lo paga, el primero que recibe el resultado del karma negativo es yo, ¿no? Entonces, si yo tengo, lo que el Buda dice es, si yo por ejemplo me gusta el alcohol y me emborracho y pierdo el control, el problema no es el emborrachamiento, no es la pérdida de control lo que hago después. Y después tengo que hacerme, a ver, voy a poner una cuestión muy básica y muy, muy por ahí, literal. Síganme como ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no han pasado? Yo he pasado, en mi época más joven, de que para salir o para cuando yo era chico, cuando era adolescente, yo iba generalmente a Nazca, a la zona de los boliches de Nazca. La cuestión era tomar bastante y después uno iba a salir, pero aparte después por ahí uno terminaba peleándose con otro grupo de jóvenes y nadie salía con me voy a ir a agarrar piñas, digamos. No era algo que uno se mentalizara con eso. Y estando más frío, uno no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. Pero la cuestión te iba llevando. Ahora, esto yo te puedo entender la primera vez. A la quinta vez, hay algo de uno que lo está buscando. Eso es reconocer. Ahora, eso no implica que uno no puede haber tomado una copa de algo en otro lugar y disfrutado eso. Pero el problema no es el disfrute de eso o del otro, sino el problema es la acción que nos lleva. Si uno necesita llevar esa acción y está atado a eso, este es el problema básico. Si uno necesita, por ejemplo, como conté otro día, marihuana para relajarse, el problema no es la marihuana, el problema es que estás necesitando algo para relajarte, que es algo que no debería estarte pasando. Hay que trabajar sobre eso, ¿no? Lo que dice el budismo te pone el problema, no el síntoma, la causa del problema enfrente, ¿no? Entonces, perdón, y esto me hace entrar, y hago un pequeño empate con la primera pregunta que me hizo Vero. ¿Qué es un ser sintiente y qué es el que está capacitado para entrar o no en estas cosas? ¿Quién es el que puede ser un foco de esto? ¿Qué es un ser sintiente en el budismo? Es una cuestión bastante discutible. Todos ustedes tienen mente. Hay textos que dicen que son hasta los árboles tienen mente. Hay textos que dicen que no tienen mente. Hay un científico que lo está comprobando eso. Yo Sí, lo sí. publiqué en Facebook. Sí, que las plantas reaccionan así, que tienen Sí, tienen conciencia. neuronas. Y más allá de eso, hay textos de Tathagata especialmente que dicen que hasta las rocas tienen. Porque la percepción de la roca es una percepción de nuestra mente, entonces tienen mente. En esta escuela nuestra, generalmente todo, la roca, el techo, el incienso, todo esto tiene naturaleza búdica. Ahora, los efectos de estas cuestiones están más asociados a seres, generalmente, hasta árboles, ¿no? Ya más allá de más inertes que árboles, se considera más difícil poder despertar naturaleza búdica. Pero todo el cosmos tiene, esencialmente. Tiene por lo menos un poquito de potencial. Volviendo, perdón, al tema de los impedimentos. Sí. En la práctica, seres que no son humanos, o de los seres físicos, que Sí. alguno se supone que llega a inclinarse en un árbol. Sí. Árboles, animales, un montón de animales. Generalmente el Mahayana y el Vajrayana especialmente, que tienen cuestiones más esotéricas, ¿no? Seres que, por ejemplo, hormigas que circulan estupas, sí, un montón de cosas. Piedras, mismas piedras, sí. Pero una cosa, ¿se iluminan como digamos en el estado que están o en un estado posterior humano?
Eso depende, y depende aparte de las formas que tomen. Eso lo vamos a ver más adelante, pero un poco más complicado. Hay budas, por ejemplo, que son árboles, y hay árboles que se vuelven budas en ese sentido. Hay un buda en el Suvarnaprabha, por ejemplo, que es una especie de árbol hongo, que enseña mediante esporas. Cuando respiras esporas recibes la enseñanza, ¿no? O sea, toda una cuestión más mística, visionaria, en el Mahayana, ya en el Vajrayana. Pero, sí, pero no vamos a ir a eso, justamente. Tiene esporas. Van a decir la cuestión de respirar. La cuestión es, mantengamos dentro del contexto del Amrit. Ya lo vamos a ver, pero esta es la cuestión más básica. Perdón, ¿perros hay? Perros sí, un montón. Te acabo de decir, Maitreya es un perro. O sea, Ah, claro. así que ahí, hasta ahí está. Pero Los no, gatos también y las tortugas. No, gatos No, las tortugas, No todas. Las que violan perros, gatos digo. volviendo al tema de los impedimentos. El segundo impedimento, amigos que nos causan daño, significa tener relaciones con amigos o familia que nos impiden practicar el Dharma. Aún si uno puede practicar, uno puede tomar contacto con prácticas erróneas en vez de correctas. Por ejemplo, si uno ha hecho contacto con un mal maestro o maestra y ha seguido sus instrucciones, se genera daño a su persona y a quienes lo rodean. Si luego uno solicita enseñanzas de un maestro o maestra calificado, el primer maestro se enojará. Si intentamos mantener la conexión y que sea feliz, nos genera conflicto en nuestro camino, impidiendo el desarrollo de nuestro potencial. Esta es una explicación bien india del tema de la importancia del maestro. Y esto tiene que ver en dos sentidos. Primero es el contexto. Es muy difícil practicar el Dharma si nuestra familia y amigos cercanos están en contra. ¿Se puede hacer? Seguro. Puede ser a escondidas, más bien. Pero Sí, pero una situación de conflicto que no ya está garpa. exactamente, está para entender. Fíjense que Virupa, cuando se iluminó, Virupa lo expulsaron, como practicaba el tantra escondida, lo expulsaron de su monasterio como budista. Están los Mahasidas que eran pareja que practicaron en secreto, ¿no? También están los que eran pareja que practicaban en secreto. Están las hermanas, por ejemplo, que no. Hubo un montón de Mahasidas que Manivadra, por ejemplo, que era una ama de casa, esencialmente. A la que iba al cementerio. No, ese era otro. Otro. Manivadra se iluminó escondiéndolo del marido, sinceramente, ¿no? O sea, se puede hacer, pero es difícil. Lo que se aconseja es que es muy difícil con la familia en general y con el entorno que esté en contra, ¿no? Por otro lado, es tan más difícil cuando uno sigue un maestro o maestra erróneo. Porque lo que es interesante es, uno siempre tiene que respetar a los maestros, pero cuando el maestro o el maestro es erróneo, no solamente lo que uno hace va a estar negativo. Un caso clásico es el caso de Angulimala. ¿Recuerdan? El discípulo de Buda que había matado a un montón de gente. Se llama Angulimala, significa collar de dedos. Le ha dicho el maestro, por celos, que si mataba a 100 personas, él se iba a iluminar. Y el Buda va a ser de 100, finalmente el Buda lo frena. Y él lo hizo en la mejor de las fe, lo hizo un montón de años, ¿no? Y aunque no hagamos tanto daño, cuando en un momento nos demos cuenta que eso no funciona y vayamos a un maestro diferente, el maestro anterior se enoja. ¿Para qué? Mejor no. Y va a intentar y nos va a generar. Y si lo hacemos enojar mucho, va a ser un problema para nosotros. Entonces, en ese contexto es muy importante saber de cómo uno se rodea y con qué se rodea. ¿Se entiende? El entorno es muy importante. ¿Este texto es así, tiene interpretación así totalmente literal o tiene alguna otra interpretación así metafórica? Este texto, Cuando habla de maestro es el maestro, o sea, no habla de otra cosa. este texto es más literal, porque es un texto Lamrim. Los textos tántricos son mucho más poéticos y son mucho más interpretados en otra clave, lo que llamas de la base, que es el lenguaje de la tercera, literalmente, ¿no? Es un tipo de lengua poética que se esconde. Como es bien el Lamrim, es bastante llano, por eso lo elegí yo, porque es como que va. En el caso de la cultura indo-tibetana, el maestro, aunque sea el maestro de escuela, es una persona súper importante en la vida, súper importante. Un montón de problemas le ha pasado a los tibetanos cuando tenían más de un maestro. En el Tíbet era común tener muchos maestros, todos los lamas importantes, ¿no? En la India es más, generalmente uno tiene un maestro y se guía por el tema de la caste, como no me cuestiona, pero en el Tíbet era más común. Y hay muchísimos casos de tal persona es discípulo de y le dice una cosa, este le dice otra cosa, este le dice otros dos. ¿Cómo resolver eso? Es una cuestión bastante importante para ellos. Entonces, en este caso, lo que está diciendo es, te vas a comprometer con alguien, sabe que ese compromiso es para mucho tiempo, entonces, fíjate muy bien, ¿no? O sea, es verdad que hay otras cuestiones que uno puede entender digamos, más metafóricas, pero este texto es bastante llano.
El tercer impedimento de no poder practicar el Dharma porque no poseemos ni comida ni un mínimo de necesidades básicas cubiertas. Para esto, por ejemplo, es lo de Zambala que daba otra vez, ¿no? O sea, esto es muy importante. No es una cuestión de... no estamos practicando el Dharma para llenarnos de plata. Si estamos practicando el Dharma para llenarnos de plata, estamos... Mírenme a mí. O sea, estamos en un grave error, ¿no? Pero es importante entender que uno tiene que tener una base cubierta. Piensen así. Algo muy simple, ustedes todos saben, estamos intentando traer a Kunga Rinpoche, lo que nos cuesta conseguir la guita para que venga, o sea, y nadie de nosotros va a ver un mango y todos vamos a poner, todos vamos a poner plata, eso no nos cuesta, ¿no? Eso es una necesidad para aprender el Dharma, tener alguien que te lo enseñe. Otra necesidad es uno no tener que estar todo el tiempo pensando dónde voy a sacar la comida. Yo no sé si a ustedes les pasó, yo la verdad que vengo de una familia que ahora estoy mucho mejor de lo que estuve cuando yo era chico, y aún ahora, con toda la inflación, yo me imagino que nadie debe estar demasiado contento, le debe sonar demasiada plata. Hay veces que uno se sienta a querer estar tranquilo y tiene problemas de qué voy a hacer con la plata, qué voy a hacer con mis hijos, a dónde los voy a mandar, qué podemos hacer. Esos problemas realmente le sacan tiempo. Está bueno tener una base mínima cubierta, ¿no? De vuelta, si pasamos a un nivel se vuelve un problema esto, ¿no? Cuando uno tiene mucha plata también puede pasar, uno termina pensando más por un problema de plata que otra cosa. Lo ideal sería como para tener las necesidades cubiertas y no estar preocupándose todo el tiempo de eso, ¿no? Y el cuarto impedimento es no poder practicar porque estamos bajo el control directo de un rey o de nuestra familia, como dice Kanakya en su tratado de moral política. En la niñez se encuentra dominado por sus padres, en la edad adulta es dominado por su esposa, en su vejez sus hijos lo dominan, por eso el tonto nunca consigue independencia. Esto también es muy importante, aunque parezca más modernoso. El practicante budista, en algún punto cuando se vuelve un budista, renuncia a la familia, no es que la renuncia en el sentido que no la ve más, pero cambia su estatus en cuanto a su familia y a tus prioridades y a su pertenencia e identidad nacional. El otro día todos saben que me han puteado bastante por el tema de lo que yo puse, de que el budismo no puede ser nacionalista. Esto está en todos los textos bastante marcado. Uno, en el momento que se vuelve budista, es parte, por así decirlo, de un clan o una misión, un grupo de gente que busca la liberación de todos los seres. Por supuesto, la puedes buscar dentro de un contexto, un país, dentro de cosas, pero uno no es, su primera lealtad no debería ser ni a un clan, ni a un país, ni a un rey, ni a una nacionalidad. Debería ser a todos los seres, ¿no? Ayer estábamos hablando de una mapema y la mapema está diciendo, es como el Dalai Lama que hace rituales para que le vaya bien a los chinos, ¿no? O sea, él, el expulsado del país, igual lo hace. Eso es un ejemplo de Bodhisattva, ¿no? O sea, y después es el primero en denunciar a los chinos cuando hacen atrocidades. Pero no implica que los considera como una nacionalidad aparte, como algo a destruir o como algo a pelear. Denuncia el hecho negativo, porque es parte también del Bodhisattva poder estar en contra de eso, por frenar el sufrimiento y por actuar frente a eso, quiero que eso se entienda. Pero no hay una división nacional, no es yo contra ellos, ¿entiendes? Estamos todos en esto. Entonces, esto es muy importante. Para poder tomar ese espacio hay que tener cierta independencia. Entonces, el Bodhisattva tiene que ser independiente. En todo sentido, en el sentido económico. De vuelta, no tienes un sentido económico de me voy a vivir a un loft en Puerto Madero, pero uno tiene que poder no estar atado a lo que le diga otro, no depender de que uno O diga. sea, no puedes ser militar. El militar es generalmente dentro del budismo, la carrera militar es una de las más difíciles. Se considera que es muy difícil. Y hay muchas quejas de, por ejemplo, el Tíbet, que no tiene un ejército monacal, por ejemplo. El único caso donde hay un ejército budista, puramente budista, que es el caso de Japón, fue recontra bastante discutido por los restos budistas, ¿no? Quizás la carrera más difícil, más aún que la de asesino, diría yo, o la de narcotraficante, la carrera porque de última ahí hay cierta posibilidad de elegir. La carrera militar es probablemente la militar o policía nada más difícil que para un budista. Quiero que, como una parte, quiero decir esto, que muchas profesiones que nosotros consideramos negativas, que son muy bien vistas en el budismo, prostituta o prostituto o cortesano, digamos, son consideradas bien en el budismo, están también vistas. Uno de los primeros, quizás, el Buda sus primeros apoyos tuvo generalmente de cortesanas y cortesanos. O, por ejemplo, gente que podríamos llamar nosotros terroristas anarquistas, por así decirlo. Si no es que mataban a gente, pero que se iban de la sociedad y tiraban todo y se negaban a compartir. Eso no está mal visto dentro del canon budista tradicional y por ciertas cuestiones más como militar así,
son más difíciles de compatibilizar. Igual todas están representadas en ese sentido, ¿no? Tenemos, yo decía, Mahasidas clásicos monjes, Mahasidas cazadores, tenemos Mahasidas clásicos profesores de filosofía y budismo, tenemos Mahasidas ladrones. Entonces, todo eventualmente se puede, pero sepan que estamos hablando de potenciales acá, que es más fácil, ¿no? Y entonces, para terminar, el capítulo este dice, ¿cuáles son las causas para que se corte este desarrollo? Para cercenar las causas del desarrollo espiritual. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? Porque esto sí nos tira para atrás. Las causas para cercenar el desarrollo espiritual son las siguientes según el Sutra Lamkara. A algunos les falta la virtud que conduce bien. Otros buscan solo la acción negativa. Algunos han destruido los factores morales positivos, y algunos tienen las cualidades morales inferiores, y otros no tienen la causa. Y si no, no tiene la causa, ya no entendía. Ahí voy. Esencialmente lo que está diciendo acá es, ¿por qué uno podría no tener suficiente potencial sobre el cual desarrollar? Hay gente que directamente nunca ha sido enseñada, nunca les ha enseñado realmente a buscar la virtud, que siempre se les enseña, bueno, no tiene sentido, no importa, no, ¿para qué lo vas a hacer? Esta gente, que no tiene un modelo que conduce a la virtud, por ahí no tiene nada que se haga negativo, quiero que se entienda esto, ¿eh? O sea, pero no es que hay gente que es negativa, o que roba, o que mata, o que hace, simplemente no le interesa una cuestión diferente, no le interesa una cuestión diferente. Transcurre lo mismo, y no todo lo mismo. ¿No? Esa gente es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay nada que la movilice. Vos decís, pero mirá, va a estar mejor. No, todo lo mismo. Una vez hablamos con vos, ¿verdad? De lo que es la mentalidad de pobreza. ¿No? Que es la gente que está en la pobreza y que mucha gente no tiene chances, pero a veces tienen chances y igual no lo toman, ¿no? La que se autosabotea. Es esto, ¿no? Es esto. La gente que no le interesa la virtud en sí. Luego está la gente que realmente busca la cuestión negativa. Está la gente que busca el ganar, que busca el destruir, que busca el robar, que puede ser una cuestión simple como voy y robo, o puede ser una cuestión más perversa, ¿no? más perversa, más sistémica, como el tema, por ejemplo, de los despojos naturales, que hablamos otra vez de la megaminería, ¿no? Es una acción que es totalmente negativa, que no hay forma de justificarla, o sea, vos podés decir, vamos a hacer una cuestión más sustentable, más sostenible, pero voy y saco todo lo que puedo en el tiempo más rápido que puedo y no me importa si mueren niños, nada, me chupo huevo. Eso es claramente negativo. La gente lo hace. Entonces, en ese caso, esto también obviamente quita posibilidad, ¿no? Para que pongo la lista negra. No, esos son los que primero hay que pedir que se liberen, porque si ellos se liberan rápido, dejan de joder al resto del mundo. Exactamente. Claro, con esa pastilla. Hay que trabajar sobre eso. Claro, hay que Y aparte tienen mucho ya. poder, claramente. Porque si no, Que renazca bonito. algunos. También hay acciones negativas a menor nivel. Esta acción negativa más mezquina del día. El tipo que va y putea. ¿Sí? Pero bueno, la persona que realmente disfruta lo negativo, esa persona destruye su potencial. Otra es, la persona que ya lo destruyeron todo, que todas las cuestiones buenas que pueden haber recibido cuando eran chicos, realmente su larga vida las han quemado, ¿no? La gente que por ahí recibe una buena educación, recibe así, y después la deja pasar, y después no es que hacen algo negativo, probablemente han destruido toda capacidad que tienen para hacer algo bueno y están enfermos. Pensemos que esto no es solamente moral místico, esto es, por ahí, ahora estoy bien, pero un abandono de sí mismo, de todos sus valores, de todas sus potencialidades, de todo. Me quedé en la calle, no tengo casa, o estoy borrada, me quedé adicto a algo, ahora estoy mejor, pero estoy adicto a una cosa, entonces ahí es muy difícil, muy difícil. Otros tienen cualidades morales, pero son muy leves, ¿no? Lumpen, No lumpen, pero cualidades morales leves, por ahí les gustaría, tendrían ganas, pero como que no. Viste que hay gente que dice, esto debería ser diferente, pero la gente, a mí me pasó una vez que yo me acuerdo que, no sé tanto, estábamos en, no era con él, era con alguien de la facultad, estábamos en una cola para cosas y vi una señora quejándose de la gente, ¿viste? Esa gente que se siente y me dice, no, porque acá todo, pues escuchás, sí, y de repente se movió la señora adelante y la señora sí se tiró. Y entonces digo, pero te estás quejando, tío. Y bueno, me gustaría que fuera diferente, pero acá hay que ser garca, porque si no siempre va a haber alguien más garca que vos. Eso no es que no hay una aspiración a otra cosa diferente. Esa persona te dice, me gustaría que fuera diferente, me gustaría, pero por ahora hago esto. Eso, hay una base moral, hay una idea de que esto está mal, ¿se entiende? No es lo mismo que la persona que no importa lo que dice, bien, te cagué, o sea, negativo. Pero esa es tan leve que realmente no hace un cambio, necesita poder
De ella Ojo, salía el ojo, por cambio. ahí la parte de la idea moral es nada más una máscara para tapar esa cosa visceral de sacar algo al otro, ¿viste? Sí, pero por lo menos existe la idea. Por lo menos existe la idea, la máscara por lo menos está Y constituida. se da cuenta de, digamos, su acto que no coincide con eso. Por ahí después en realidad lo recontra vos, seguro que lo recontra vos, por algo lo hace. Pero hay una idea básica. Hay gente que directamente no. O sea, hay gente que directamente, vos tenés que mostrarte que te cagó. Sí, sí, Ah, mirá, qué boludo. Eso es peor, digamos. Esta no es tan mala, pero igual estamos hablando de motivación acá. Estamos hablando de energía para hacer algo. Esta persona le falta la energía para poder cambiar, porque querría, no tiene. Y otra no tiene la causa, que esta es la más difícil de todas. La que la persona no tiene la causa es la persona que nunca recibió de su madre, de su padre, de su entorno, realmente el deseo el deseo, ¿sí? El amor puntualmente que la estructura para hacer eso. Esa persona que realmente está en cero. La persona que esa es la más difícil de todas. El no tiene la causa, uno puede con mucho esfuerzo otorgarle o suplirle en un contexto bastante cerrado esta cosa que falta. Pero es muy difícil, que aún cuesta mucho, ¿no? Esta yo creo que es el peor de los casos. Pero, ¿qué es no tener la causa? No tener un motivo por el Vos cual hacer cualquier cosa. Naciste en una casa en la cual no te dieron bola, nadie te quiso, nadie se preocupó por vos, todo el mundo hacía lo que se le cantaba el culo, todo el mundo era una forma solidaria, y vos naciste así, y viviste ahí. Entonces es muy difícil que vos quieras otra cuestión, porque vos, todo tu mundo es eso, todo tu contexto es eso, no hay una causa para que vos busques otra cosa. ¿Ves? Ni siquiera es, bueno, en realidad me falta la virtud y me falta la constancia, ni siquiera se te ocurre que puede existir. ¿Ves? Te falta hasta la construcción de eso más básico, esa es la más difícil. Son casos de abandono o casos de, digamos, de negligencia muy grandes, muy graves, pero es el peor. ¿Entiendes de qué estoy hablando? Sí, ya sé. Pero es como que dependería más que nada de la educación, o sea. Depende muchísimo del entorno temprano y educación, sí. Los casos que son, bueno, pero esto lo puede decir cualquier psicólogo social que vaya, bueno, vos sos psicólogo social, supongo que también, ¿no? Somos dos. Ustedes dos son psicólogos sociales, las dos supongo que coincidirán, o sea, los casos en los cuales el abandono infantil es muy temprano y no hay un contexto de soporte, es muy difícil después. Por ahí con una figura fuerte, como que se puede rescatar un poco, pero la figura estuvo muy abandonada, o no, o me equivoco, es bastante complicado. Y esto, pensarlo, vamos a hacer una práctica que te va a llevar un montón de tiempo, que te va a costar, ¿para qué lo haces? Sí, le falta sostener. Sí, es verdad eso. Es verdad. Y por ahí, qué sé yo, los lugares donde van, de ese lugar, son peores que lo que tenían antes. Si no tienen por ahí lo que los salve es si llegan a tener hermanos o algo que signifique algo que vaya más allá de lo ven. cotidiano. Sí. Algo por quien ver, digamos, ¿no? Porque bueno, hay una pulsión por el hermano o por algo de eso te tira. Pero Tiene que haber una figura cualquiera que tenga el rol continente de alguna manera y el que le va a dar como le va a prestar, digamos, de alguna manera su yo para que esa otra persona vaya desarrollando su propia personalidad. Si no hay alguien que esté ahí prestando su yo para eso, no va a pasar. Esas son eso que vos dijiste que es una cuestión más occidental, de decir, bueno, uno le presta el yo, le presta el deseo, toda la estructurante. Eso en budismo es lo que vos decías, las causas. Estas son las causas. Hay una causa que te hace que vos lo tengas. Esa, si vos no tenés el aporte de esa causa, que no es tuyo, sino que se te aporta, no lo tenés. Y si no lo tenés, es difícil. Es el peor de los casos, ¿no? Entonces dice, hay dos tipos de personas que han cercenado su potencial espiritual. Aquellos que han perdido temporalmente la posibilidad de desarrollarse y aquellos que la han perdido permanente en su vida. ¿Quiénes la pueden perder temporalmente? Los que no tengan las virtudes, los que no tengan las cosas básicas, la paciencia, las ganas. Aquellos que son por una forma negativa, aquellos que queman sus semillas kármicas de buenas cualidades, y aquellos en las que las semillas kármicas o no han germinado porque falta humedad de la virtud. Qué linda imagen. Es muy lindo eso. Piensen que nosotros, de vuelta, en budismo hablamos de semillas kármicas. Cuando la madre te quiere, cuando la madre está generando una semilla kármica, ¿no? Y la moja con el amor. La moja, piensen para nosotros, el amor son las grandes virtudes. El amor, la compasión. Cuando estás junto con vos, y te tiene paciencia y te dice, mira, no te pongas mal, ahí estás generando una semilla que en vos después germina. Por ahí la semilla está, porque vos sabés que está, pero nadie la regó. Entonces, ahí va. Y acá, cuando termina el primer capítulo, dice: la existencia de aquellos que permanentemente han destruido su potencial espiritual es sostenida por la escuela Yogacara, pero no por la escuela Mayamaka. Sin embargo, aquellos que vagan de forma constante y rechazan la liberación están, desde el punto de vista práctico, alejados de todo desarrollo espiritual, como el caso de los cazadores de aves del rey Prasenajit o la parábola del niño chino. ¿Qué significa esto?
Para la escuela de Yogachara, como hay una, la escuela de Yogachara es la que toma el Tatagarbha y después desarrolla al máximo, sobre todo en el Tíbet, hay un momento en el cual dice, no, hay una cosa que no es vacua, que es cierta potencialidad de la mente. Entonces, si una persona se desconecta, o genera suficiente cuestión negativa, eventualmente no puede acceder. Y ahí, ya está, ese Chitta Santana se perdió. La Madhyamaka, como no toma esa postura, siempre dice, no se puede llegar a decir que esto existe o no existe, no puede decir alguien se liberó o no se liberó. No se va a liberar nunca. Te puede decir, yo no puedo decir de eso, yo puedo decir que ahora es difícil. Igual lo que dice Sakyapanita, que Sakyapanita diría a la Madhyamaka en última instancia, y yo también, yo creo que es imposible decir, tal persona no se va a liberar nunca. Igual, entre no se va a liberar nunca y no se va a liberar por un montón de tiempo, en términos prácticos hay tan poca diferencia que uno no la ve, salvo que ahí esté muy claro, ¿no? Pero no, capaz que no se va a liberar en tanto y en cuando no se modifiquen determinadas condiciones, digamos, porque ahí estamos tomando como varias cosas determinante. como, digamos, como Como varias variables, digamos. Correcto. Entonces, si alguna de esas variables se modifican a lo largo en algún momento del tiempo, eso puede cambiar, digamos, Esa es de una postura, rumbo. esa es una postura Madhyamaka. Claro. La Madhyamaka lo que dice es todo es una variable que engancha con todo. Entonces, si modificas suficiente las variables, como no hay nada que exista por sí mismo, eventualmente Claro. se va a liberar. Cualquier cosa puede suceder. Sería Si no es contradictorio una la como una interdependencia. Que no. No, la Yogachara, no la Yogachara, sino la interpretación tibetana de Yogachara, la escuela Shinton, dice, hay algo que no es interdependiente, que es la mente iluminada. La mente iluminada está vacía de toda característica menos sí misma, es decir, no está vacía de su característica. Por lo tanto, existe. Por lo tanto, si uno cercena la conexión con esa mente iluminada, como existe más allá de la interdependencia, de vuelta, no es la Yogachara India, sino la Yogachara Shinton de la Yunnan, ahí uno sí, no se ilumina. ¿No? Eso para mí no tiene mucho sentido. Yo les tengo que ser honestos, nosotros no somos Shinton, la escuela ya que nos fue, especialmente Sakyapanita es recontra Madhyamaka y para mí Sakyapanita está, para mí personalmente, ¿no? Ahí arriba con Gorampa, que es su interpretador, entonces para mí no tiene sentido porque sería como decir ustedes, negar la interdependencia. Claro. Todo está independientemente menos esto, que no. Bueno. Parece como re hegeliano eso, o sea, como que hace toda una lógica para después terminar diciendo, pero en realidad Ahora que hemos hay una la mente razón, omnisciente. no, sí, claro. Eso para mí no tiene sentido. Ahora, lo que dice también el texto es, no es algo que tenga mucho sentido discutir ahora, porque realmente entre Eones. para modificar todas las variables o esto, bueno, sí, por ahí eventualmente se libera, pero en el medio puede terminar el cosmos, digamos, ¿no? O sea, eso como que hay que pensarlo así. En los dos ejemplos, las cazadores de aves son unos cazadores de aves que en su momento mataban aves para vivir y algo que llevara va y les muestra cómo hacer para no tener que cazar más aves, y ellos dicen, preferimos cazar aves porque es más fácil. En ese caso, prefieren matarlos porque realmente resulta más fácil. Y la palabra del chico chino, que suena muy feo, es un chico chino que le invitan a los padres a un templo al Deshvara también, y le dan una vasija con algo de Deshvara adentro y se saca que ahí está tu deidad, y enojado porque no quería ir al templo, la tira por la ventana y dice, no, anda a buscar vos. Como que la rechaza totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esos son casos que uno, si bien puede decir, eventualmente se van a liberar, realmente están haciendo todo el mérito posible como para no, Para no hacerlo. Para no hacerlo. Entonces, esto esencialmente, Ahora, sí, pero espera, Sí. ya que se va. Esto esencialmente es el capítulo 1 de la cadena de invención del sabio, donde lo que explica esencialmente son las 4 o 5 cosas que uno tiene que hacer: ser paciente, ser compasivo, ¿no? Y interesarlo del Dharma, y las cosas que uno no tiene que hacer, esencialmente, ¿no? Este capítulo es simple en cuanto a que es cortito y no es muy técnico, pero es muy importante que uno siempre lo mantenga. Tiene que mantener, para mí, lo que es importantísimo sacarse, y ahora vamos a las preguntas, ya terminamos, es lo principal para Sapan, y yo en eso coincido, pero 2000%, ni siquiera 200%, es el Buda, el Bodhisattva y la bodichita, y la base de la bodichita. O sea, sin la bodichita, todo el resto de la estructura, Buda, Bodhisattva, Arhat, llámenlo como quieran, no tiene sentido. A esto lo pone muy claramente Sapan, para mí es algo que ustedes, lo único que, si se llevan una cosa del día de hoy, es Buda y el Bodhisattva nacen de la bodichita, es lo único importante. Esto es lo principal que no deben entender. Después la bodichita, unión de vacuidad y compasión. No, ¿y vacuidad y sabiduría? ¿Es otra cosa? Vacuidad y sabiduría en este sentido, la sabiduría es... Compasión y sabiduría, ¿no? O vacuidad se entiende como sabiduría. En realidad, sabiduría en ese contexto se entiende la comprensión de la vacuidad intrínseca. Claro. Es una forma de glosarla, por así decirlo, ¿no? Está bien. Como si Vendría como- como siendo lo mismo, de todas maneras.
son aspectos de lo mismo. O sea, si uno conoce que todos los fenómenos son vacuos, Claro. esa es la sabiduría. Esta es la esencial. sabiduría. Es prajna. Eso es prajna. Prajna. Eso es el prajna último, por así Claro. decirlo. Es el prajna supremo. Hay prajnas intermedios, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, comprender el karma, no puedo comprender el karma como un modelo, y eso es prajna, porque me ayuda a la liberación y ayuda a liberar a todos seres, pero no es la comprensión última, por así decirlo. Porque el karma también es vacuo en un punto, ¿no? Entonces, hay como niveles de prajna, o sea, uno va refinando. Lo único que no tiene medio niveles es el yeshe, ¿no? Si uno tiene que poner como pistazos de yeshe, el ñaña, ¿no? Uno tiene como poner pistazos, pero no es que especialmente sea muy refinable. Uno tiene como momentos de eso y después ya no. Pero generalmente uno va trabajando con esas dos cosas. Lo primero que tiene que llevarse es bollita. Todo el texto va a decir bollita, bollita, bollita. Y lo segundo que tiene que llevarse es muy importante que uno entienda en cuál es el gotra que uno está incluido. Y esto, como la cualidad que lleva la liberación, uno sepa cómo explotarlo, ¿no? Porque uno a veces parece que todo lo que uno tuviera que venir, todo lo budismo tuviera que venir de afuera. Yo me tengo que hacer budista, me tengo que poner una túnica, me tengo que llamar de otro un nombre en tibetano o en sánscrito, tengo cierto. No, es una cosa que uno desarrolla, ¿no? Una cosa que uno desarrolla. A mí una vez, Kunga Rinpoche me dijo una cosa en la ley, me gustó mucho. Entonces, estamos hablando de no sé qué cosa. Está Kunga Rinpoche, Khenpo Pema, y Khenpo Mingma, que es especialista en cosmología. Entonces, estaba yo preguntando una cosa a Khenpo Mingma, y Khenpo Mingma me está diciendo, bueno, pero pregunté a Pema y Pema dice, pero dije que le pregunté a vos, yo qué sé. Y me dijo una cosa muy linda que es, igual me dice, está todo muy bien, él nunca te va a decir que está mal, digamos, pero recuerda que ser budista, me dice, es esencialmente comprender la mente y tener compasión con todos, aún con uno mismo. Eso es ser budista. Y eso para mí me pareció perfecto. Si uno tiene una buena actitud, tiene una actitud de respeto, ¿no? Y de devoción, comprende la mente de uno para comprender la de todos. Si es compasión con eso, esto es vital. Eso es lo que yo quiero que se lleven hoy, que trabajen con esa cualidad. No que se preocupen si el Gotra es una cuestión mágica o mística, o yo tengo que hacer tal práctica de tal deidad, tal. Uno tiene que ser no tenga ganas, digamos. Lo que tiene que intentar trabajar es el potencial que uno ya tiene. Y ya está ahí, ya está ahí. Después discutimos si ese potencial ya está realizado, y nosotros no lo vemos, si ya lo vemos, si en realidad hay que revisarlo y actualizarlo, o como dice la Gelu, que hay que hacerlo germinar como una planta. Son metáforas, yo creo, ¿no? Formas de entender el camino. Hay gente que te dice no hay camino, hay gente que te dice el camino es infinito, entonces no pensé, no importa. Pero sepan que el potencial está en ustedes. Esta es la esencia de Tathagata. Con lo cual, con esto terminamos por ver el capítulo 1.